Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video más aquí en tu canal Todo es cuestión de química. El día de hoy te presentamos las leyes de los gases ideales. El día de hoy estudiaremos las leyes que rigen los gases ideales. Las leyes que veremos son la ley de Boyle, la ley de Gay-Lussac, la ley de Charles y la ley combinada de los gases. Estos gases se estudian a través de 4 parámetros o 4 variables, lo que son la presión, temperatura y volumen, y el número de moles que permanece constante. Empecemos lo que es con la ley de Boyle. Nos indica que el proceso es isotérmico. Quiere decir que la temperatura es constante. Su postulado nos indica que cuando el número de moles y temperatura permanece constante, el volumen de un gas ideal varía en forma inversamente proporcional a la presión absoluta. ¿Qué nos quiere decir? Que a temperatura constante de un determinado gas, si su presión disminuye, su volumen aumenta, y si su presión aumenta, su volumen disminuye. Veamos aquí en la simulación, la presión disminuye, el volumen aumenta. Si la presión aumenta, el volumen disminuye. Y todo esto está resumido en la siguiente ecuación de Boyle. Nos indica que presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Y ahora veamos un experimento de la ley de Boyle-Mariotte. Veamos, el gas que contiene el globo va a disminuir y la presión de este gas va a aumentar. Y como lo podemos ver, lo vemos cuando el agua que está dentro de la botella está saliendo para afuera por la presión que ha ejercido este gas. Ahora veamos la ley de Charles. Nos indica que el proceso es isobárico porque la presión permanece constante. Su postulado nos indica que el volumen ocupado por un gas ideal a presión y número de moles constante es directamente proporcional a la temperatura absoluta. Esto quiere decirnos que un gas a presión constante, si su temperatura aumenta, su volumen también va a aumentar. Pero si su temperatura disminuye, su volumen va a disminuir. Y como lo podemos ver en la simulación, la presión permanece constante. Pero ¿qué es lo que cambia? Son el volumen y la temperatura. Veamos, si la temperatura aumenta, el volumen aumenta. Y si la temperatura disminuye, el volumen también disminuye. Y esto está resumido en la siguiente ecuación. Volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura número 2. Ahora veamos un experimento que nos demuestra la ley de Charles. Vamos a estudiar lo que es el gas que va a estar dentro del globo, que al igual que el otro tiene el mismo tamaño. Su presión es constante porque está bajo la presión atmosférica. ¿Cómo vamos a aumentar y disminuir la temperatura de dicho gas? Lo vamos a tener aquí que tiene agua caliente y este que tiene agua fría con hielos. Veamos lo que sucede cuando vamos a introducir este gas dentro del agua caliente y dentro del agua fría, específicamente el globo de color amarillo. Vemos cómo se está introduciendo el globo de color amarillo al agua caliente y vemos que su volumen aumenta. Ahora introduzcamos este gas dentro del agua fría para disminuir la temperatura y veamos qué pasa con su volumen. Vemos que el volumen ha disminuido porque su temperatura también ha disminuido. Ahora veamos la ley de Gay-Lussac. Nos dice que el proceso es isocórico porque el volumen de dicho gas permanece constante. Su postulado nos indica que la presión ejercida por un gas ideal a volumen y número de moles constantes es directamente proporcional a la temperatura absoluta. ¿Eso qué quiere decir? Que de dicho gas, que su volumen va a ser constante, si su presión aumentaría, su temperatura también va a aumentar. Y si su presión disminuye, su temperatura también va a disminuir. Veamos en la simulación. El volumen del gas está permaneciendo constante. Ahora su presión aumenta y su temperatura también aumenta. Pero si su presión disminuye, su temperatura también disminuye. Y esto Gay-Lussac nos lo ha resumido en la siguiente ecuación. Presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2. Ahora veamos un experimento que nos demuestra la ley de Gay-Lussac. Como podemos ver, el gas que va a estar dentro de la botella va a permanecer su volumen constante. Vamos a aumentar su temperatura con ayuda de un mechero. Veamos qué es lo que pasa. Está aumentando su temperatura del gas y podemos ver que el globo
se quiere inflar. ¿Por qué? Porque el gas dentro de la botella está ejerciendo una presión. Es decir, si su temperatura del gas aumenta, la presión también va a aumentar. Por último, vamos a ver la ley combinada. Como dice, es la combinación de las 3 leyes que hemos visto anterior, que son la ley de Boyle, la ley de Gay-Lussac y la ley de Charles. Esta ley establece que el volumen de un gas varía directamente con la temperatura absoluta e inversamente con la presión. Esta ecuación es esta. La presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a la presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2. Y con esto estaríamos resumiendo todas las leyes de los gases ideales. Muchas gracias por su atención.